Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con la profesora Tatiana Cuellar, coautora del libro Diseño y Sentido de la serie Improntas de un Error. Un diseñador que tiene en cuenta a la hora de diseñar sabiendo que aquello está cargado de diversos sentidos. Bueno, si entendemos al diseñador como un mediador en esa construcción de sentido, pues debería cuestionarse o preguntarse todo el tiempo sobre la producción material que realiza. Entonces, yo pienso que en este caso es tratar de pensarse cómo se da esa construcción de sentido de él como mediador con otros sujetos y cómo esos sujetos, digamos, se relacionan con esas otras imágenes o con esas comunicaciones que él produce. Yo creo que no se reflexiona mucho esa producción de sentido en otros, ¿no? Como que se piensa que el diseñador es el que construye el sentido y no que es una relación entre varios sujetos y que debería pensarse más, que es una cosa en construcción en realidad. En este libro, digamos, lo del lenguaje, pues se aborda en términos del lenguaje visual y sobre todo de cómo se recibe ese lenguaje visual, no tanto cómo se da ese lenguaje visual. O sea, cómo se construye en términos sintácticos, no, sino qué significa eso que yo estoy construyendo y qué significa para los otros eso que está ahí construido, cómo se lee. Entonces sí es, claro, todo creo que es un problema del lenguaje en últimas y en ese caso de cuáles son esas características de ese lenguaje que producen ciertas cosas en los demás. ¿Qué artículos entran en este libro y qué los pone en común? Los artículos que encontramos en este libro, el primero es mío. Yo soy docente pues, de la universidad y soy maestra en artes visuales y diseñadora gráfica. Y yo trato de hacer aquí en ese primer capítulo como una cartografía, un dibujo, digamos, de las relaciones entre lo pedagógico y el diseño, atravesadas por la producción de objetos, en este caso de artefactos lúdicos, en un trabajo de campo que hicimos en educación infantil, aquí en Cali. El segundo es de la profesora Diana Paola Valero. La profesora también es profesora nombrada del Departamento de Diseño de aquí de la Universidad del Valle. Ella es maestra en diseño y ella, digamos que lo que hace es más una aproximación como a cómo interpretan otros la expresión en la producción de imágenes. No tanto cómo se producen o cómo se ven esas imágenes, sino cómo la interpretan una sociedad pues, determinada. Y el profesor Perucho Mejía es un profesor del Instituto Departamental de Bellas Artes. Él es un doctor en filosofía, pero es diseñador también. Y él hace más como una aproximación fenomenológica a las imágenes, a la cultura visual en general. Yo creo que lo que pone en común es la reflexión sobre cómo se construye el sentido en la percepción de las imágenes especialmente, o de los objetos, o de la cultura visual en general. Pensemos en la cultura visual pues como una cosa mucho más amplia que solamente producción gráfica, porque también hay sonora y todo ese tipo de cosas. Y es más pensar en elementos semánticos, en qué significan y en qué sienten o qué perciben o qué producen, pero los que la están viendo o los que la están consumiendo de alguna manera o los que la están usando. Es más eso, como reflexionar sobre el sentido, la significación, la semántica de las imágenes y no solamente su sintaxis. ¿A qué alude este concepto de cultura visual? Pues la cultura visual es como una de la producción amplia de lo que produce, digamos, las sociedades en términos visuales y relaciona de alguna manera al que van dirigidas, pero entonces también atravesadas por el contexto y atravesadas también por el fenómeno cultural, económico, social, todo eso. Entonces, cómo esas imágenes circulan en toda esa sociedad que tiene unas características determinadas y que ellas varían dependiendo de esas características, entonces que no están solamente ligadas al que las produce. De eso se trata un poco este libro, ¿no? De cómo puede retroalimentarse. De alguna manera es como una especie de metodología que intenta esa retroalimentación precisamente, pues del ir y venir. Entonces recibe del receptor lo que está pensando y lo que está sintiendo con esas imágenes o artefactos y mejora de alguna manera esa comunicación. Es pensar cómo se está construyendo el sentido y la significación en tanta producción de imagen y de objetos que se está dando últimamente, ¿no?
concepto qué historia tiene? ¿Hace cuánto se habla de ello? Hace mucho tiempo, ¿no? Hay como metodologías incluso que son de retroalimentación, pues de esperar a ver qué pasa con el consumidor o con el usuario o con el sujeto que las recibe, el sujeto perceptual, para mejorar esas comunicaciones o para de alguna manera pensarse eso. Estar pensando, digamos, en qué pasa con la cultura material o con la cultura visual en nuestra sociedad, pues, digamos, esos estudios visuales son relativamente nuevos, eso sí, ¿no? Digamos, sobre eso se está hablando, no sé, hace 20 años o 30 años, o se está escribiendo mejor sobre eso, y tiene mucho que ver con la comunicación, ¿no? Con el problema de la comunicación entre los sujetos y esa relación con los objetos. El concepto de cultura visual es mucho más amplio porque es todo lo que se produce pues, en términos visuales. Lo que pasa es que estamos como tratando de entender eso visual o el problema de la imagen, como que eso ya ha sido superado por la imagen, digamos, exactamente visual, porque eso produce otras imágenes en la cabeza o en lo que sea, ¿no? Entonces esa cultura visual parece ser que es mucho más amplia que eso, ¿no? Que lo gráfico. Es que creo que diseño gráfico es una cosa de todas maneras muy reducida, porque eso además ya se superó hace rato, ¿no? Pienso que los límites entre las disciplinas, entre las mismas del diseño, ya están superadas. ¿Cómo los nuevos medios y lenguajes definen el papel del diseñador? Bueno, yo creo que los cambios han sido importantes. Antes había, digamos, una relación un poco más directa o estrecha con el material con el que se trabajaba, como fuera el material sonoro o el material objetual o el material físico, pues, o el visual, pues, gráfico. Ahora hay otro tipo de relación con él que es a través de una pantalla o a través de una máquina o lo que sea. Y pues claro, ese tipo de relaciones en términos de comunicación van cambiando, ¿no? Es como que cambian las plataformas y estas cosas. Entonces, si varían esos medios, pues ese mensaje cambia. Pero también creo que es la apuesta, por ejemplo, de estos textos es superar un poco eso. Incluso del primer texto, que es el que yo abordo, vuelvo y trabajo como con lo básico en términos de producción. No me voy pues como a esos medios, digamos, y trato de reflexionar precisamente sobre esos objetos que se producen de la manera más básica o de cómo se hacía con las manos, pues más manual, más artesanal, digamos, y a ver qué relación se sigue teniendo con ese tipo de objetos. Entonces, algo que se notó, por ejemplo, en el trabajo, es que los niños tienen mejor relación, no sé si decirlo así, con objetos muy concretos, con objetos que tengan historia. Por ejemplo, si jugás con Nemo, que viene de la película de Buscando a Nemo, que es un pez payaso, digamos cualquiera, sabes cómo jugar porque él tenía unos amigos y buscaba al papá y no sé qué. Pero si jugás con un muñeco de trapo, que no tiene ninguna otra característica, las posibilidades en términos de la imaginación son mucho más grandes, pero al niño le cuesta más trabajo relacionarse con ese tipo de objetos. Entonces, lo que está haciendo también estas nuevas cambios de plataformas y que hay una historia que se replite en muchas plataformas, yo pienso de alguna manera es cercenar un poco esa imaginación, ¿no? Y eso es lo que vi en el proyecto, que estos son como los resultados de la investigación. Habitabilidad terrestre y diseño. Ensayo sobre el sentido de lo natural, lo cultural y lo social en la práctica académica y profesional de la arquitectura. Autor Harold Martínez Espinal. Este libro discurre a través de una serie de temas relativos a la crítica situación de diseño y sus valores en la enseñanza y la práctica, cimentados todavía en paradigmas que evidencian una completa decadencia. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Los conceptos de la estética posmoderna, una aproximación analítica. Autora Irina Vázquez Sánchez. Muchas dudas invaden al espectador del arte de hoy. Lo que antes era válido, hoy resulta obsoleto. Unos se preguntan si aquello se puede llamar arte, mientras otros simplemente declaran su muerte. Pero con la disolución de sus límites, el arte no desaparece. No se trata del fin del arte, sino del fracaso de las viejas doctrinas que pretenden explicarlo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Háblenos acerca del artículo del cual es autora. El artículo que yo escribí es una cartografía, es como una especie de dibujo, la llamé cartografía porque es más un boceto, digamos, del papel de lo pedagógico y del diseño en la implementación de artefactos en educación infantil. Entonces, lo que se hace básicamente es estudiar esa implementación y esa implementación pues se da en un trabajo de campo que se hizo aquí en una institución educativa en Santiago de Cali, que tiene unas características de institución oficial, en donde hay unas condiciones pues pedagógicas particulares que digamos de alguna manera se replican en la mayoría de las instituciones educativas de Santiago de Cali y que se hizo en transición, ¿no? O sea, con unos niños con unas características especiales que tenían entre 5 y 7 años, o sea que son como unas habilidades determinadas. Entonces, lo que se hizo ahí un poco es ver cómo ellos perciben los artefactos lúdico-didácticos con los que ellos se relacionan, digamos, todo el tiempo. Que lo que notamos es que la mayoría de esos artefactos, que son materiales educativos en general, son para la lógica matemática, son producidos para eso. No encontramos para otras características en que los niños, digamos, se relacionaran. Entonces lo que hicimos fue producir 3 artefactos lúdico-didácticos como excusa, de alguna manera, para ver cómo eran las relaciones con esos artefactos. Y lo intentamos ver desde la construcción de la subjetividad de los niños, de la intersubjetividad, su discurso verbal y no verbal, o sea, vimos lo gestual, incluso revisamos videos para ver sus posturas y también, digamos, de alguna manera sobre la producción de esos artefactos en relación a cómo se implementan en un aula de clase. Entonces, de alguna manera, esto es un dibujo de esas relaciones entre lo pedagógico y la producción de un diseñador como mediador, digamos, de una construcción de sentido, y esa construcción de sentido particularmente en unos niños que de alguna manera expresaban lo que hacían o lo que sentían de diferentes formas, ¿no? Y eso fue lo que tratamos de capturar, incluso a través de unos talleres que hicimos de dibujo. ¿Cuáles son los 3 objetos que produjeron para esta investigación? Con estudiantes del departamento de diseño que estaban en proyecto de grado, 2 de ellas de diseño industrial y una de diseño gráfico, se diseñó un artefacto que se llama dibujo caleidoscópico, y eso es porque lo que notamos es que el problema del dibujo no se le da, digamos, tanta importancia en la escuela, se le da más importancia al desarrollo del lenguaje verbal y no a ese tipo de lenguaje gráfico, que es muy importante para comunicarse también.
Y entonces el dibujo se da de unas maneras determinadas. Entonces se da de una manera muy esquemática y muchas veces la profesora lo que hace es pasar unas figuras predeterminadas, como te decía antes, Nemo, figuras que salen, digamos, de todas estas plataformas que ya, digamos, han superado la pantalla grande, ¿no? Y entonces es dibujar dentro de ellas, ya hay un contorno, ya hay una historia, ya hay, bueno, todo este tipo de cosas. El dibujo libre, que es el que más promueve de alguna manera la imaginación en los niños y este tipo de cosas sobre la creatividad, es el que menos se hace. Entonces lo que hicimos fue diseñar como una especie de plantillas, digámoslo así también, pero plantillas que no tenían unos contornos determinados, sino que incluso tenían partes o manchas de color. Y queríamos ver los niños si solamente dibujaban sobre el blanco o si también podían atravesar esos otros, y hicimos esas plantillas para dibujo individual, para dibujo en 3, para dibujo entre 5 y para un dibujo colectivo entre todos. O sea, eran plantillas muy grandes, algunas, unas mucho más pequeñas. El otro fue un tapete multisensorial. Tapetes, digamos, hay en el mercado de ese tipo de productos, y es un poco más para el desarrollo motriz, la relación con el cuerpo, que tampoco se le pone mucha atención, digamos, en la escolaridad, porque al contrario, eso es lo que empieza, digamos, a marcarse, como que hay que quedarse de una manera determinada, sentarse de una forma, bueno. Entonces, lo que hacía ese tapete era tratar de tener otra relación con el cuerpo en términos individuales y colectivos, y una relación con unos materiales pues orgánicos y además materiales abstractos, porque como hicimos un ejercicio con lo concreto y lo abstracto y nos dimos cuenta que lo concreto era lo que era más fácil de jugar, entonces pensamos, hay que abolirlo y metámonos con lo abstracto completamente y ellos a ver qué producen. Y el último fue el tilintilón, que es un artefacto sonoro que tiene una relación directa entre el color y el sonido. Es un poco la teoría de Kandinsky y estas cosas de que hay unos colores que se relacionan con unos sonidos determinados, más graves, más agudos, y lo que hicimos fue meterle diferentes tipos de materiales para que sonaran distintos, y el niño tenía que armarlo, y según cada armada, o sea, según cada niño sonaba distinto, y lo tocaba. ¿Qué fundamentos teóricos tuvo para este estudio? Pues los fundamentos teóricos, especialmente sobre la subjetividad e intersubjetividad, son cosas pues más de la psicología, aunque el problema de qué tan abiertos o no están a las relaciones con los objetos, eso es un problema estético, ¿no? De alguna manera, eso lo vi más desde Mandoki, que es como la estética de la prosaica, de lo que está ahí, ¿no? De lo más bajo y terrenal. Y entonces, ¿cómo es esa relación estética con los objetos? Y el problema de la subjetividad e intersubjetividad, repito, es más desde la psicología. Incluso algunos dibujos los revisamos con matrices que tiene ya la psicología establecida, como para ver cómo dibujan la figura humana y qué significa dibujar la figura humana de una u otra manera. Otro lo hicimos desde el diseño, por supuesto, desde los elementos de relaciones entre las formas, el color, la figura como tal, y también viendo qué pasa en términos de esa construcción verbal y no verbal, si la una depende de la otra o no. Si el niño que dibuja bien habla bien, y no, lo que encontramos es que eso no es determinante, puede que dibuje muy bien y puede que no hable tanto, o puede que se exprese muy bien verbalmente pero no se exprese también gráficamente. Y pues los conceptos, digamos, generales pues de la producción objetual, pues que tienen que ver con el diseño, pues que básicamente esos son como los conceptos, y el problema del sujeto, pues. ¿Qué conclusiones te deja esta investigación? Como que en general la apuesta es ver más allá de la producción de objetos, y que creo que la apuesta de un diseñador debería ser esa también. Es como que ya hay mucha cultura material, entonces hay que indagar o analizar más esa cultura material en relación al que la consume, en relación al que la usa y cómo la usa. Entonces un poco también estábamos viendo cómo esos objetos son usados realmente, para qué son creados, pero cómo son usados finalmente. Y parte pues de esas conclusiones es que pues que en últimas la escuela sí empieza a ser un problema en la formación de los niños de algunas maneras, pues como lo decía ahora, en el problema del cuerpo, en el problema de la expresión, ¿no? Porque todavía, a pesar que estamos en un mundo tan lleno de imágenes y estas cosas, todavía hay una relación con lo verbal mucho más amplia o mucho más grande y positivista que la relación con lo gráfico y la relación con la producción que el niño está haciendo, sobre todo
la relación con el gesto y la postura del niño. Eso no se lee casi y eso es determinante en cómo él se relaciona con el resto, con su contexto como tal. Encontramos también que los diseñadores como mediadores de esa producción de sentido son vitales en la formación de los sujetos. El puerto, memoria gráfica de Buenaventura. Autor Fabio Martín. En el año de 1938, durante el gobierno del presidente Eduardo Santos Montejo, un grupo de amigos que reunían en un pequeño café de Buenaventura decidieron fundar el periódico El Puerto. A partir de este momento, la publicación comenzó una interlocución con los gremios de la ciudad, con el sector político y con la ciudadanía en general. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La piel en pena. Autor Hernando Urriago Benítez. En los poemas de La piel en pena, la palabra poética se muestra minada, cuando no en perenne agonía, por un sentimiento de derrota, signo esencial del poeta moderno, heredero de la tradición a la intemperie. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Pues estuve buscando maestrías, como que estuviera en esa relación entre el arte y el diseño más estrecha, y en Colombia no había una en Bogotá y era muy costosa. Entonces me salía como incluso mejor estudiar en México, vivir allá, económicamente hablando, pues. Y la UNAM de todas maneras tiene un prestigio pues importante en eso. Era interesante porque la maestría en artes, con énfasis en comunicación y diseño, quedaba en una escuela que había fundado Diego Rivera, que era como la Academia de San Carlos. Entonces tenía como todavía más carga artística. La experiencia fue muy rica. Pues estuve en Ciudad de México, muy grande, pues mucho que hacer. Pero pues también estudiar y no tenía que trabajar como en cualquier cosa y eso, pero estuvo muy bien.
Yo me fui a hacer maestría porque quería ser profesora, mis papás son profesores y creo que es un poco eso también. Y vuelvo y luego empiezo acá en Univalle como contratista más o menos un año y después entro a un concurso, ¿no? Y ahí ya quedo nombrada. Pues la Universidad del Valle también ha sido como la casa un poco de mi hermano estudió aquí, mi hermana estudió acá, mi mamá trabaja aquí. Y también ha sido importante en ese sentido, pues es de las mejores universidades públicas. Además porque siempre hemos tenido como una fijación con lo público, podría decirse que es muy importante y quería estar acá es por eso, ¿no? Y porque además diseño es una carrera como reciente, tiene como 15 años nomás aquí en la facultad, entonces pues para mí era importante hacer parte de ese proceso.